Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Vamos a compartir ahora un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor y vamos a estar orando, vamos a estar meditando sobre la palabra. Hoy, como corresponde con el tiempo de este culto, es un tiempo de culto libre, donde hermanos y hermanas participarán meditando, haciendo reflexiones sobre textos que ellos han leído y han puesto en las manos de nuestro Señor. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener en comunidad. Te damos gracias por las oportunidades que nos das para compartir tu obra a tiempo y a destiempo, para compartir tu obra en cualquier momento y en cualquier lugar. Te damos gracias por la fortaleza que solo puede venir del Espíritu Santo, que por gracia nos has dado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde y vamos a empezar leyendo en el capítulo 11 de Mateo, el versículo 29, que dice así, Mateo 11, versículo 29. Voy a leerlo en Reina Valera 60. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Tres aspectos aparecen en este texto. El primero es un imperativo, lleven mi yugo sobre vosotros. Es un imperativo que el Señor nos da. Luego nos dice cuál es su característica, que soy manso y humilde de corazón. Y luego la consecuencia, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un yugo, todos recordamos lo que es un instrumento, una herramienta que se utiliza para la labranza con animales, donde un animal se pone junto a otro y ambos caminan en una sola dirección y van surcando la tierra y van pudiendo así ayudar a las faenas del campo. No soy un experto yo en agricultura, pero hasta ahí llega mi entendimiento. Cuando el Señor nos dice que llevemos su yugo, no nos dice que carguemos el peso de ese instrumento, de esa herramienta que está dispuesta en los animales. Lo que nos dice es que nos pongamos junto a Él, formando pareja, para llevar ese yugo y seguir la dirección de Él, que nos marcará esa guía, esos caminos correctos, esa verdadera dirección que solo en Él puede estar. En el libro de Jeremías podemos leer en el capítulo 6, versículo 16, que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos está mostrando ese camino correcto que se citaba ya en Jeremías, ese buen camino que solo es posible si lo caminamos junto a Él. Nos dice además que cuando caminemos junto a Él llevando ese yugo, nos dice que aprendamos de Él. No solo que caminemos con Él, sino que además lo miremos y observemos y aprendamos de Él. Que dice Él, que es manso y humilde de corazón. Manso es alguien que no agrede, que no reacciona agresivamente ante una situación. Manso es alguien que tiene dominio propio y que no está de moda en nuestro tiempo la idea de mansedumbre. La idea de ser manso, de mansedumbre, viene asociada al fracaso, viene asociada a la falta de triunfo. Y es todo lo contrario. En la mansedumbre es donde encontramos el camino de la verdad, ese camino que nos hace libres y esa fortaleza espiritual que nos da el Espíritu Santo. Porque no estar en la mansedumbre es estar en nuestro orgullo, es estar defendiendo con arrogancia nuestra posición frente a los demás. El Señor nos llama a ser como Él, a aprender de Él, que Él es manso de corazón. Y no es la soberbia lo que caracteriza al cristiano. Y humilde es que no hace ostentación de sus virtudes. Todos tenemos cosas por las que podemos sobresalir respecto a un ambiente determinado. Pero nosotros no estamos en ese sitio. Una vez un joven me decía, pero ¿cómo podemos permitir que se metan con nosotros y no reaccionamos como ellos?
Pues porque no somos como ellos, porque somos mansos y humildes de corazón, porque así es nuestro Señor. Nosotros presentamos defensa de nuestra fe con mansedumbre, como dice nuestro Señor. Y eso además acarrea consecuencias. Y la consecuencia es la paz. La consecuencia es esa paz que supera todo entendimiento. Y hallaréis descanso, esa paz, ese descanso que necesitamos en nuestras almas. Y en tiempos como estos de inquietud, en tiempos como estos de temores, de preocupaciones, de todo tipo, pues nuestro Señor nos da descanso. Hallaremos en Él descanso. Pero Él solo dispone una condición imperativa, que llevemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de Él. Y debemos observar su mansedumbre, su humildad, porque de esa manera hallaremos descanso en nuestras almas. Y es la manera de presentar la gloria de Dios en el mundo y a los demás en este mundo caído y en este mundo que se pierde. Vamos ahora a tener un tiempo de alabanza y después de él nuestro hermano Israel Arraez desde Zaragoza nos quiere comentar algo, dándonos gracias por las oraciones que hemos tenido por él durante este tiempo en que ha tenido que partir para empezar sus estudios universitarios. Hola, buenas a todos, un saludo. Como sabéis, el domingo pasado, pues bueno, se oró por mí porque este mismo lunes viajé por motivos de estudios a Zaragoza para estudiar en la universidad aquí. Y bueno, se oró porque me fuera bien, por encontrar una buena vivienda donde pudiera estudiar, por mi familia. Y bueno, hoy martes 22, pues después de un día, mi primer día en la Universidad de Zaragoza,
después de pasar todo el día, pues me ha llegado una notificación dando que he sido admitido en la Universidad de Palma de Gran Canaria. Así que muchísimas gracias por todas vuestras oraciones y finalmente pues Dios ha obrado de otra manera diciendo que puedo estudiar en casa y puedo volver. Así que eso va a ser lo que vaya a hacer. Muchísimas También nos envía saludos Carmen Bello. Ahora tendremos un vídeo en la que ella nos saluda a toda la congregación, saluda a todos los que hoy participamos en este culto y también posteriormente a su intervención nuestra hermana Loli Martín, que recientemente se ha operado, sigamos orando por ella, nos hace una meditación alrededor de la palabra en el libro de Proverbios, que quiere compartir con nosotros y que nosotros vamos a compartir con ella también. Finalmente, Manuel Suárez terminará con una oración. Buenas noches a todos. Me alegro mucho de saludarlo. Gracias por las oraciones que hacen por mí. Yo también oro por ustedes. Les recuerdo mucho. Estoy viendo los cursos del jueves y del domingo y me hacen mucho bien. Que el Señor les bendiga a todos. Muchísimos besos y un abrazo muy fuerte para todos. Hola, buenas tardes o buenas noches. Tengo ya muchas ganas de verles. Es mucho tiempo que hace que no nos vemos y aunque algunos los veo en los programas, pero la verdad es que este tiempo es difícil porque no podemos abrazarnos, pero bueno, el Señor sabe. Pues Enrique me pidió que compartiera alguna meditación y voy a compartir sobre Proverbios capítulo 2. Lo voy a leer previamente y luego voy a hacer una especie de resumen. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino en sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas temblorosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidos y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no se volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Pues bien, este proverbio, en el capítulo 2, igual que en el capítulo 1, Dios habla llamándonos hijos, ¿verdad? Dice, hijo mío, que se piensa que Salomón estaba dedicado, Salomón se lo dedicó a su hijo. Pues a mí es como si mi padre Dios me hablara, ¿no? Y en muchos sitios de la Biblia Dios nos habla como nuestro Padre que se preocupa, que nos ama, que nos dice el camino que debemos seguir. Y aquí yo me he fijado que en los primeros versículos, en el versículo 1, 2, 3 y 4, hay un monosílabo, el sí,
que es condicional. O sea, Dios nos está diciendo, si haces esto, te pasará lo otro. Si haces esto, pues cumpliré, te vendrán otras cosas. Entonces, lo primero que nos pide Él, si recibiéramos sus palabras y si guardáramos sus mandamientos y si estamos atentos a su sabiduría, a sus enseñanzas. Después en el versículo 2 nos dice si inclináramos nuestro corazón a la prudencia. En el 3 dice si clamáramos a la inteligencia y a la prudencia diéramos nuestra voz. Y en el 4 dice si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Entonces Dios nos pone, fijaros qué poquitas condiciones, aunque aquí los verbos que se usan son recibir su palabra, guardar sus mandamientos, oír su voz, inclinar nuestro corazón, clamar a la inteligencia, ser prudentes y buscar como si fuera plata, como si fuera un tesoro, ¿no? La sabiduría. Entonces dice, entonces entenderás el temor de Dios, o sea, la consecuencia o la respuesta a esa condición son varias. Y aquí dice algunas en presente y otras en futuro. Y a mí me gusta, yo subrayé las que dicen el futuro. En futuro dice, entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Y luego da la explicación, porque Jehová da la sabiduría, o sea, no solamente no las personas, sino Dios. Y de su boca es de donde viene la inteligencia. Y luego habla en presente, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente, guarda las veredas y preserva el camino. O sea, eso está en presente. El hallar el conocimiento por medio de Dios, buscando a Dios, el tener sabiduría, el que sea escudo alrededor nuestro y que nos preserva, entonces está continuamente presente en nuestras vidas. Y lo otro, esa terminó quizás a más largo plazo, lo que hemos hablado, pero hay más que dice, más respuesta que Dios nos da a futuro si buscamos a Dios, si hacemos caso de esos condicionantes, ¿no? Y eso lo vemos también a partir del versículo 11, dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarnos del mal camino, ¿no? Luego da una explicación que el hombre que va por el camino recto, pues a veces los hombres malvados, por así decirlos, hablan mal de él, pero el Señor nos indica que sigamos por la senda del bien, ¿no? Aunque hablen mal de nosotros, ¿no? Y los malvados son los que hacen el mal, claro, los que van por mal camino, ¿no? Y dice que sus veredas son torcidas y sus caminos son torcidos, efectivamente. Incluso dice que el que sigue la palabra de Dios, el que la obedece y el que obedece esos condicionantes que Dios nos pide, dice que Dios te libra de la mujer extraña. La extraña es la que no es tu mujer, la lejana, la ajena, ¿no? Vamos a tener una oración. Señor, enséñanos a ver la importancia de la oración como creyentes de forma individual y también como iglesia. Que este año, siendo un año con tantas dificultades por la situación que estamos viviendo, y por eso debemos alzar nuestra voz a ti, pidiendo por los hermanos y hermanas que están enfermos, para que en tu voluntad sean sanados y puedas tú aliviar sus dolencias. También por aquellos hermanos y hermanas que están en la incertidumbre de la situación laboral, para que ellos puedan tener serenidad y sosiego y puedan recuperar su trabajo. Señor, pedimos por tu iglesia local, donde nosotros nos reunimos, nos congregamos. Ponemos en tu mano los diferentes ministerios, aquellos que son visibles y aquellos que no son tan visibles, pero no dejan de ser tan importantes y tan útiles como los demás. Que el trabajo que se haga en los ministerios sea un trabajo hecho para ti, para glorificar tu nombre y para el crecimiento de la iglesia. Que no nos falte una palabra de aliento a aquel que lo necesite. Que podamos ser de ayuda y no de tropiezo a los hermanos.
Que el Señor Jesucristo sea el que nos dé y el que nos guíe como creyentes y como iglesia. Que Jesús sea nuestra luz en la oscuridad. Que podamos oír tu palabra y que podamos ir a ella, donde podemos encontrar tu guía y tus enseñanzas. Que también seamos agradecidos por el sustento. Que tengamos palabras de alabanza por lo que es Dios para nosotros, por lo que hizo su Hijo Jesús, por lo que hizo Jesucristo, entregando su vida y nosotros no mereciendo nada. Señor, ayúdanos a ser cristianos que con nuestro testimonio y nuestros actos podamos hacer que los demás vean las bondades de Dios. Gracias, Señor, por estas palabras que podemos alzar a ti, por estas oraciones y por estas plegarias. Gracias, Señor. Amén. Podemos ahora continuar con un tiempo de adoración a nuestro Señor a través de las alabanzas. Posteriormente, nuestro hermano Germán García nos dará un tiempo de meditación en la palabra de nuestro Señor.
Se hace difícil en este tiempo no hablar del tema tan candente y de actualidad como es el COVID, el confinamiento, el contagio. La verdad que hay una incertidumbre, los gobiernos no se ponen de acuerdo, no hay confianza. Y claro, se nos recuerda cada vez que salimos de casa con la gente con las mascarillas. Nosotros tenemos que usarlas, no nos podemos olvidar. Y vemos a gente con miedo, con temor, con respeto hacia algo que le es desconocido. Y la verdad que conocí a un señor que le ingresaron por estar tanto tiempo en casa y encerrado y con los temores del contagio y demás, a tal punto que cogió tal depresión que tuvieron que ingresarle y tratarle esa depresión con medicamentos. Y la verdad que hablamos con las personas, las que podemos hablar en la calle, con amigos, con las que nos encontramos a lo mejor en el supermercado haciendo la cola, y vemos que hay ese temor, ¿no? Ese miedo de no saber qué va a pasar. Muchos han perdido el trabajo, muchos tienen dificultades económicas debido a este tema, ¿verdad? Y la verdad es que, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo también? Morirnos de miedo, estar constantemente temerosos y pensando que quizá podemos contagiarnos, morir quizá, o contagiar a otros, que también es una responsabilidad. Y la verdad es que reflexionando sobre la palabra de Dios y las promesas que Él tiene para nosotros como sus hijos, encontramos palabras como las que dijo Jesús y están en Juan, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Hay un texto que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que el Señor promete que no la puede dar nadie, porque ¿quién nos puede dar paz a nuestro corazón? A un corazón que a veces es hasta desconocido para nosotros mismos. Un corazón que como hablábamos antes, siente miedo en algunas personas, no todos, pero a veces también, como creyentes, también tenemos ciertos temores y debemos ser responsables también con esta situación que está pasando, ¿verdad? Pero no al punto de coger una depresión y que nos tengan que ingresar porque estamos tan inseguros que no sabemos a dónde vamos. Nosotros sí debemos saber a dónde vamos, porque el Señor nos ha hecho un llamado, nosotros hemos respondido a ese llamado, y Él nos promete esa paz, ¿verdad?, que el mundo no da. Yo cuando me acerqué así en las primeras veces a leer la Biblia, cuando aún quizá no era tan creyente, y encontré un versículo que ha significado para mí y lo he elegido para mí como el que más me ha llamado la atención, ¿no? Y el que usé cuando me bauticé, y está en Mateo 11:28, que todos conocemos. Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Y esas palabras sonaban tan cercanas para mí, tan
que vamos, las abracé, me las grabé a fuego en mi mente, en mi corazón. Y siempre las recuerdo, ¿no? En momentos difíciles. Y voy al Señor a descansar, porque solamente en Él encontramos ese descanso que nos hace estar reposados, que nos hace estar esperanzados. Y esa confianza pues nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Encontramos muchísimas promesas en la palabra de Dios, como ustedes saben, como yo sé también. Y es un consuelo encontrar esas promesas, saber que son reales, que el Señor nos las ha comunicado para que tengamos confianza y paz y tengamos fe en Él, en su palabra, porque yo no sabría cómo podríamos vivir hoy sin fe. Ahora se intenta volver a la normalidad y nos está costando, la verdad. No son las cosas como uno las desearía, pero sí sabemos que el Señor tiene todo el poder y toda la fuerza, el control sobre todas las cosas. Y eso nos ayuda pues a caminar seguro, a pisar no en lugares débiles, flojos e inestables, sino podemos ir y caminar mirando como decía Moisés, al invisible, o Abraham, ya no me acuerdo. Así que, hermanos, se nos presenta un tiempo que no es fácil, pero son oportunidades que el Señor pone delante de nosotros, porque podemos darle la honra y la gloria a Él con nuestra vida, con nuestro parecer, con nuestro comportamiento. Y otros pueden ver esa paz que el Señor nos da, que tenemos, y que el Señor quiere que todos tengan, ¿verdad? Porque el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Tenemos una esperanza gloriosa de esperar que el Señor Jesucristo pues vuelva, que podamos estar con Él por la eternidad y que ese tiempo vendrá y en tanto también nosotros pues vamos a Él si Él nos llama, ¿verdad? Y tenemos esa tranquilidad de que un día estaremos con el Señor para siempre y allí no hay COVID, no hay dolor ni llanto, ni todo será perfecto. Así que con esa ilusión de vivir cada día como para el Señor y sirviéndole y haciendo su voluntad y las cosas que a Él le agradan. Amén. Tras la oración que realizará Adriana, nuestra hermana, tendremos otra meditación a cargo de Dalila Cardoso. En Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Oramos. Gracias, Padre Celestial, gracias porque eres fiel y porque siempre estás al control de todas las cosas. Gracias porque en estos tiempos de dificultad podemos acudir a ti, sabiendo de que tú ya habías visto este momento. Y gracias porque antes de que te pidiéramos algo, ya tú tienes la solución para todas las cosas. Ponemos en tus manos a las familias de nuestra congregación, a todos los que se han visto afectados por medio de estas situaciones de pandemia y a nivel económico y también personal. Sé tú acudiendo a cada corazón y consolando. Ayúdanos a siempre acercarnos a ti, sea cual sea nuestra situación, porque esa es tu complacencia, que todas nuestras quejas, todas nuestras dificultades podamos entregártelas a ti, sabiendo que tú eres quien nos entrega a cada uno de nosotros conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te doy por la oportunidad
de poder hablar contigo, gracias a tu Espíritu Santo. Y gracias porque podemos esperar confiadamente, sabiendo de que tú no te demoras, tú llegas en el momento preciso, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo de oración en tus manos. Amén. Estos días atrás he estado hojeando un libro que tenía prestado y que me devolvieron hace poco. Y me gustó mucho un capítulo que habla sobre la adoración al Señor. La verdad que la primera vez que lo leí no me causó este impacto, al menos no, ni siquiera recuerdo haber leído esa parte. Sin embargo, esta vez es como que me ha llegado al corazón y me ha animado a reflexionar sobre mi forma de adorar y sobre todo a desear que el Señor disfrute con mi adoración y, como dice mi hijo, que el Señor se lo pase bien cuando está con nosotros, ¿no? Siempre dice que el Señor pueda ser feliz. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, no tanto un sermón, sino un llamado para que cada uno en su lugar pueda valorar y ponerse delante del Señor y ver si lo que estamos haciendo a Él realmente le gratifica, ¿no? Enrique me dijo que tengo que exponer durante 10 minutos, así que intentaré resumir porque el tema, aunque es algo que hacemos con mucha frecuencia, tiene su complejidad. Entonces yo he utilizado el mismo esquema que el autor del libro que leí porque me parece muy interesante, ¿no? Entonces son 4 puntos que intentaré describir lo más claro posible. En primer lugar, a Dios le gusta la adoración en verdad. El otro día quedé con unas amigas y una de ellas me decía, porque siempre me saca el tema de Dios, ¿no? Y ella me decía que ella pensaba que al final, como Dios es tan bueno, iba a perdonar a todo el mundo y que todos iríamos al cielo. Pero esto no es real, porque Dios en su palabra nos dice cómo se puede ir al cielo y desde luego esa forma no es. El Señor tiene una forma clara a través de la cual nosotros podemos estar en su presencia cuando muramos, ¿no? Esta mujer, esta amiga, se imaginaba a un Dios que actúa según sus pensamientos y sus deseos y es ese Dios al que ella adora. Ella está dispuesta a rendir culto a ese Dios que se ha imaginado, pero en realidad no está dispuesta a rendir culto al Dios de la Biblia. Nosotros también podemos crear nuestra propia imagen de Dios, la que nos resulta cómoda o políticamente correcta, y adorarla. Pero claro, eso también rayaría la idolatría. La adoración a Dios debe hacerse según nos enseña la Escritura y no según nuestra opinión sobre quién es Dios. Es decir, tenemos que conocerle de verdad, tenemos que ir a la fuente, a donde se nos habla cómo es Dios y lo que Dios le agrada. Adorar a Dios en verdad significa adorar a Dios como lo revela de verdad la Escritura. Es decir, la adoración tiene que tener una base doctrinal. El segundo apartado es la adoración que le agrada a Dios, es una adoración auténtica. Cuando Jesús dijo debemos adorar en espíritu y en verdad, no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios y por tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo. Y Él diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos estar en contacto con Dios. Cuando Jesús dijo, ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, quería decir que la adoración debe ser auténtica y sentida, que sale del corazón y que se expresa con las emociones. Es decir, no se trata de utilizar palabras correctas
o fórmulas aprendidas porque quedan bonitas, sino creer lo que decimos y ser auténticos, porque el Señor ve nuestro corazón y sabe quiénes somos de verdad. Él desea de nosotros, pues, que le amemos sinceramente y verdaderamente, que no sea una cosa fingida. Por sinceridad me refiero a una sinceridad, pero una sinceridad real, porque la sinceridad por sí sola no es suficiente, porque podemos ser muy sinceros. Yo creo que mi amiga era muy sincera cuando decía que ella creía que Dios era de esa forma, ¿no? Podemos ser sinceros y como ella estar totalmente equivocados. Por eso es necesario tanto el espíritu como la verdad, y volvemos a la fuente de la escritura para saber cómo el Señor quiere que le adoremos. Es importante no confundir las emociones producidas por la música. A veces nos pasa cuando estamos en el culto, nos conmueve, nos sentimos conmovidos, pero hay que tener en cuenta o tener la claridad suficiente para saber distinguir si la emoción que sentimos es una emoción producida por esa música, por eso tan hermoso que estamos escuchando, o son producidas por el Espíritu, porque aunque parecen iguales, no lo son. La verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios y no cuando reaccionamos emocionalmente a la música. A veces incluso ese estado emotivo que sentimos con la música puede entorpecer la adoración, porque en vez de centrarnos en Dios, nos lleva a concentrarnos en nosotros mismos y en nuestros sentimientos. Y muchas veces nuestro mayor foco de distracción a la hora de orar y de adorar al Señor somos nosotros mismos, nuestros pensamientos que nos alejan de la adoración y se centran en nosotros mismos. Y en cuanto a la forma de adorar, el mejor estilo de adoración es el que representa la forma más auténtica de nuestro amor por Dios, es decir, y está basado en nuestra personalidad y en nuestro contexto, porque todos no nos sentimos cómodos con el mismo tipo de adoración, o todos no nos sentimos igual a la hora de dirigirnos al Señor. A mí personalmente me encantan los himnos y me aburren algunos coritos mortalmente, sobre todo esos que repetimos y repetimos la misma estrofa como si estuviésemos en trance. Es decir, no digo que no me gusten los coritos, hay muchos realmente basados en las escrituras y totalmente doctrinales, pero a veces cantamos sin inteligencia. La palabra nos dice que tenemos que cantar con inteligencia y comprender lo que estamos cantando y que el corazón realmente repita eso de verdad, si es que así lo sentimos, ¿no? Yo entiendo que esto de los coritos, de los himnos y de otras formas de adoración son una cosa personal y en mi caso o en el caso de casi todo el mundo es cultural, es decir, lo que has aprendido, el contexto que te rodea en la actualidad, y en realidad eso no tiene tampoco demasiada importancia. En mi caso Dios sabe cómo soy y me acepta con mis limitaciones. Es decir, yo soy muy respetuosa con cada uno, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no siempre me puedo sumir a la adoración con determinadas cosas, ¿no? Y me imagino que a ustedes les pasa igual. Y como el Señor quiere que le adoremos a Él tal como Él es, Él también quiere que nosotros le adoremos como somos. Es decir, no tenemos que inventarnos a Dios, pero tampoco tenemos que inventarnos a nosotros mismos para quedar mejor.
porque el Padre está buscando personas que cuando lo adoran sean sencillas y sinceramente ellas mismas. Otra parte de la adoración que le agrada a Dios es la adoración reflexiva. El mandamiento de amar a Dios con toda la mente se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le agrada que cantemos himnos con apatía y que digamos gloria a Dios sin pensar en lo que hacemos o sin entender lo que significa esas palabras que decimos, como explicaba antes. Si no basamos nuestra adoración en lo que realmente creemos, no tiene sentido. Y si no pensamos lo que estamos diciendo, si no lo sentimos con nuestro corazón, tampoco sirve para nada. Nuestra mente debe estar en lo que hacemos, ¿verdad? Como es desagradable, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien y lo vemos distraído, lo vemos que no está en nuestra conversación, que no está demostrando mucho interés en la comunión que estamos teniendo en ese momento, ¿no? Pues a Dios le pasa igual. También debemos evitar las vanas repeticiones, esa adoración tan distraída que no sirve para nada. Podemos intentar que nuestra adoración sea refrescante y que sea agradable para nuestro Señor. Y la última parte, las últimas ideas son: la adoración que le agrada a Dios es una adoración práctica, es una adoración que no se queda en algo mental, sino que a la vez también nos transforma. En Romanos 12:1 dice: les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué dice que Dios quiere nuestro cuerpo? Es decir, está bien que diga que quiere nuestra mente, que quiere nuestro espíritu, que quiere nuestro amor, pero ¿para qué quiere el Señor nuestro cuerpo? Me resultó muy curioso que el autor se hiciera esta pregunta, pero la respuesta que da también es muy clara. Y es cierto, porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta, ¿no? El espíritu sin el cuerpo no va a ninguna parte. No puede estar en espíritu en un sitio y con el cuerpo en otro. Los dos van siempre juntos. No puede darle a Dios solo una parte, porque no tendría sentido. Porque Dios quiere que nos entreguemos totalmente, que le demos todo, ¿no? Y al adorar debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, dice el texto. Sin embargo, el autor, Rick Warren, dice que el problema de este sacrificio vivo es que se puede escapar del altar, y eso es lo que muchas veces nos sucede, ¿no? Que nos proponemos adorar al Señor o servirle o entregarnos de una manera sincera, pero al final acabamos haciendo cosas que no teníamos ni planeadas, ni pensadas, ni tenían nada que ver con el plan original, ¿no? Y como decía David el salmista, que lo tenía bastante claro, la adoración es difícil y cuesta, ¿no? Él decía: no voy a ofrecerle al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Esto está en 2 de Samuel 24:24. Vemos que a Dios le agradan muchos tipos de sacrificios de adoración: la gratitud, la alabanza, la humildad, el arrepentimiento, las ofrendas de dinero, la oración, el servicio a los demás y compartir los recursos con los necesitados. Como vemos, para este tipo de adoración necesitamos nuestro cuerpo también,
que nos lleve, que nos traiga, que obedezca la voluntad del Padre, ¿no? Vemos que la verdadera adoración sacrifica nuestro egocentrismo, porque es cierto que no podemos exaltar a Dios y exaltarnos a nosotros mismos. Tenemos que elegir a quién vamos a adorar. No podemos adorar para impresionar a los demás y agradarnos a nosotros mismos, porque eso no sirve para nada, ni siquiera a nosotros mismos. Si nos miramos internamente no sirve, porque vemos que es un fraude, ¿no? Cuando Jesús dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas, quería señalar que la adoración requiere esfuerzo y energía, como decía David, ¿verdad? Muchas veces no es lo que más nos conviene, ni es lo más cómodo, y en ocasiones la adoración es un acto de voluntad absoluta, es decir, tenemos que hacer lo que debemos aunque no nos apetezca. Sometemos a nuestra voluntad, nuestro yo más íntimo, a quien merece nuestro amor y nuestro reconocimiento cada segundo de nuestra existencia. Ojalá podamos adorar al Señor de esta manera y podamos crecer en el conocimiento de Él, porque cuanto más lo conocemos, más cuenta nos damos de lo maravilloso, lo grande, lo bueno que es con nosotros, de todos sus planes tan bien ejecutados. Vemos como es un Dios cuidador, es un Dios Padre, es un Dios perfecto, y bueno, podría seguir la lista, pero entonces ya necesitaría más de 10 minutos y yo creo que ya me he pasado del tiempo. Que el Señor los ayude, los bendiga mucho en el tiempo hasta que volvamos a vernos y que puedan disfrutar también de la presencia del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya llegando al final de este tiempo de alabanza y adoración. Esperamos que haya sido una bendición para ti. Y antes de la oración quiero leer un versículo del libro de los Proverbios que dice así: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y terminamos como empezamos. Empezamos recordando las palabras de Jesús, en la que nos indica que llevemos su yugo, que compartamos con Él ese yugo que nos marca la dirección correcta, y aprendamos de Él, que tiene un corazón manso y humilde, porque además eso dará paz a nuestra alma. Que Dios les bendiga y esperamos que haya sido una tarde llena de alegría, de gozo y de espiritualidad para todos ustedes. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Te damos gracias por todos los hermanos y hermanas que han colaborado en su preparación, Señor. Te pedimos que cuides a toda tu congregación y que cuides a toda tu iglesia como lo has venido haciendo hasta ahora. Que nos dé a nosotros un corazón manso y humilde y nos permitas entender aquello que en cada momento tienes dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.